Muchas son las historias y leyendas que hemos ido manteniendo y adaptando de generación en generación de los antiguos textos de nuestros antepasados. Pero de entre todos estos mitos hay una historia que nos llega del mismísimo Platón. En Critias y Timeo ya nos habla de una isla rica en nutrientes, campos fértiles y minas de las que extraer materias primas. Una ciudad que, según se dice, fue sumergida por las aguas dejando tras de sí una fábula, una historia y una leyenda que aún hoy, en nuestros días, es objeto de disputas y de horas y horas de radio. Un material extraño semejante al oro, o unos planos de la ciudad guardados en la biblioteca del Tíber, son algunas de las cuestiones que nos esclarecerá hoy Carmen Pérez de la Iz, escritora e investigadora que comparte micrófono con nosotros en los estudios de Hombres de Negro. Una invitada de lujo para uno de esos misterios clásicos que siguen inquietando y haciéndonos soñar. Carmen Pérez de la Iz, bienvenida a Hombres de Negro. Hola, muy buenas noches a todos. Muchas gracias, Alberto. Y nada, encantadísima de estar aquí esta noche con vosotros y hablar de lo que os apetezca preguntar. Bueno, nosotros también estamos encantados de tenerte en el programa, porque hace un par de semanas nos habló Manu Carballal de mujeres en el mundo del misterio, de investigadoras, y tu nombre aparecía. Entonces es todo un honor tenerte con nosotros. Pues muchísimas gracias a ti y a Manuel también, que es un encanto y se ha portado siempre muy bien conmigo. Vamos a hablar de uno de tus libros que apareció en la Biblioteca Básica de Espacio y Tiempo, La Atlántida y otros continentes sumergidos, y a mí me gustaría saber de dónde viene tu pasión por este tema, porque creo además que eres una de las personas que más sabe de la Atlántida en nuestro país. Bueno, eso yo no puedo opinar sobre ese tema. Pues mira, fíjate, yo te podría decir que casi de toda la vida. Eso sería muy largo contarlo porque, mira, no me gusta hablar mucho de esto, pero ya que me lo has preguntado, tampoco me gusta dejar sin responderte. Yo es que realmente nací con el conocimiento de la Atlántida. Nací en una familia heredera del Temple Secreto, de la dinastía y de todos los conocimientos del Temple Secreto que después con el tiempo lo heredé yo. O sea, he vivido desde ese. Y luego, pues, mira, lo mismo que decía con el tema OVNI y he comentado muchísimas veces en referencia al tema OVNI, yo sé que nos guían de arriba. O sea, nosotros pensamos que investigamos esto porque nos gusta o por esto, por lo otro, pero de eso nada. Y con el tiempo me he dado cuenta y manda muchísimas pruebas de ello. Estamos totalmente escogidos por ellos y guiados, que no manipulados. Sé que esto es muy importante puntualizarlo. Y bueno, nos van guiando porque, mira, no tiene otra explicación porque yo pues, soy investigadora de campo, como sabes, en todos los temas que trato. Bueno, aparte de investigar todas las facetas que pueda y que estén a mi alcance también, lógicamente. Como me decía mi madre, que era historiadora, dice, siempre que puedas, vete a las fuentes y entrevista a las personas que tengan conocimiento sobre ellos si tienes ocasión y están vivas aún, ¿no? Bueno, pues eso también lo he practicado muchísimo, ese tipo de investigación, porque te aclara muchísimo, ¿no? Y bueno, pues me han puesto en el camino, aparte de las investigaciones que yo he podido hacer, que también me han dado esas informaciones porque han visto lo que yo había escrito sobre el tema y las investigaciones que iba a sacar a la luz, y entonces esas personas consideraron que yo era la persona más adecuada para que me dieran esa información y esos conocimientos, ¿no? Como es el caso que, bueno, ahora hablaremos, me imagino que me preguntarás, y si no me preguntas sobre ello, ya te digo yo qué cosas se me han puesto, porque es que me las han ofrecido, o sea, es que te tengo que ir yo a buscarlas, me las han puesto. Y lo interesante y lo apasionante para mí es que todas esas informaciones que me habían dado realmente coincidían absolutamente con las conclusiones a las que yo había llegado con mis propias investigaciones, ¿no?
Entonces, bueno, eso, pues, entre otras cosas, también me confirmaba que efectivamente estaba en lo cierto y en la buena línea de lo que estaba investigando. Y ahora te iba a hacer así una pregunta súper cortita porque tu libro apareció creo que en la década de los 90, principios de los 90. ¿Ha cambiado tu forma de ver la Atlántida desde la publicación de tu libro hasta ahora, en la actualidad? No me digas en qué, pero ha variado. Sí, sí ha variado. A ver, no en la línea que va, o sea, no varía nada, ni quitaría una sola coma de todo lo que he escrito en este libro, porque incluso lo reafirmo, sí. Pero sí, por supuesto, tengo información como para escribir otro libro y bastante extenso, porque lógicamente pues no tuve ocasión de poder desarrollar muchas cosas y cosas que he investigado y información como ha venido también posteriormente, ¿sabes? Y hay una persona también que ha sido muy importante en tu vida, que fue un antropólogo español, madrileño, Caro Baroja. Nada menos, una eminencia y uno de los más grandes. ¿Qué importancia tuvo? Pues mira, muchísima en toda mi vida, porque fue mi maestro desde... y yo creo que todas estas personas tienen un algo especial, porque es como que adivina o los guían. Yo ya no sabría qué decir, porque este hombre ya no solamente es que me enseñó, sino que me enseñó siempre guiada a desarrollar todas las investigaciones que yo posteriormente realicé sobre la Atlántida. Fíjate, yo le conocí pues desde que nací, porque es que era íntimo amigo de mis padres, ¿no? Y pasaba muchas temporadas allí en la Casa Nuestra Templaria de Extremadura y todo eso, y en los famosos congresos de estudios extremeños que se reunían todos los sabios de esa época, que era una verdadera maravilla. Y este hombre siempre, su mayor interés es que yo estudiara muchísimo todos los sabios de la antigüedad, sobre todo los griegos y todo lo que tenía que ver también con Egipto. Y mira, me dijo una frase que a mí siempre me gusta repetirla, porque a lo largo de todas mis investigaciones me ha ayudado muchísimo. Y creo que puede ayudar también a todas las personas que estén interesadas en este tema o quieran investigar este tema. Me dijo, ten siempre en cuenta, porque cuando me hablaba de los sabios de la antigüedad, ¿no? Me dijo un día, ten siempre en cuenta, que se te quede esto muy grabado, yo tendría como 7, 8 años, que Solón siempre, Platón, que Platón siempre suele dejar muy claro en sus escritos cuando habla de algo verídico o no. Y si cualquiera que lea sus famosos diálogos de Critias y Timeo, donde Solón, me he confundido, le narra toda la historia de la Atlántida, Platón no solamente dice y lo transmite como algo real, sino que además insiste continuamente en decir que realmente está hablando de un hecho real. O sea, que esto es muy importante. Y me dijo otra cosa también que me ayuda mucho, y es que, sin embargo, Plinio era un notario. Que simplemente decía al pie de la letra lo que escuchaba, pero no. Y, por ejemplo, lo podemos ver cuando habla de los famosos huevos de serpiente de los druidas, que lo narra como si fueran huevos de serpiente reales, cuando realmente lo que nos está describiendo son los famosos transductores personales de los druidas. Claro, el tema de la Atlántida viene desde muy atrás, desde esos diálogos, como has dicho, de Critias y Timeo, escritos por Platón, y en tu libro dejas caer que lo que has dicho, lo que te dijo Julio Caro Baroja, que él solía especificar lo que era mitología y lo que era realidad, pero también es posible que Platón describiese como una sociedad idílica que no existiese, ¿no? Bueno, eso lo digo yo también en el libro, sí. Que fabula, lo único que fabula un poco, pero se le nota perfectamente, es lo que él describe, porque está dentro de su línea, y aparte que ya no, si se lee despacio ambos diálogos se nota perfectamente, de lo que él considera o consideraría su sociedad ideal, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero claro, sin salirse de hechos reales, o sea, todo lo que da de datos, etcétera. Luego, otra cosa que yo también quiero, pero ya con pruebas geológicas y tal,
en el futuro demostrar con más exactitud es el tiempo. En el tiempo ahí, no sé si es que la transmisión oral se perdió un poco o se deterioró un poco, porque para mí que es mucho más antigua la que data. Pero bueno, eso es otra historia. Entonces, Platón solo fabuló ese poquito de cómo sería esa sociedad, pero él tenía claro que era real. Sí, a ver, una sociedad ideal, pero que él de alguna forma ahí fabuló un poquito con su sociedad ideal. Como se podría decir ahora vulgarmente, arrimó un poco la brasa a su sardina para transmitir una serie de conceptos y demás. Pero bueno, eso no tiene la menor importancia porque lo realmente importante son el resto de información que da. Aparte que cuando está hablando de la información, que es casi toda, menos ese toque que te digo, que es real, él, si lo leéis, es que la mayoría de las personas hablan del Critias y Timeo, pero realmente no lo han leído. Sí. Aparte de otra cosa, que al final del Critias no es el original. El final del Critias se perdió. Y ese nadie, que es muy interesante, porque ahí, aunque no tenga que ver a lo mejor con lo que más le pueda interesar a todos, que luego si quieren lo decimos, de ubicación, de una serie de datos curiosos, que hay mucha desinformación al respecto sobre este tema. A mí, mira, hay una cosa que te podría decir, fíjate, si es fuerte, que no solamente influyó lo más casi en el tema de la Atlántida, sino que cambió mi vida y marcó mi vida desde entonces. Y es referente a este final de Critias, en el que dicen, resumidamente, claro, no vamos a meternos, porque no se nos va el programa, que realmente la Atlántida desapareció, o esa civilización desapareció, porque el ser humano perdió su principio chispa divina. Esto es para releerlo y hablarlo y meditarlo muy extensamente, porque además ahora que estamos en un punto muy especial de evolución y de historia de la humanidad a muchos niveles, deberíamos tenerlo muy muy en cuenta, porque estamos además en un momento que en muchos aspectos muy similares a ese fin de la Atlántida, y que yo estoy segura que todo va a salir bien y se va a solucionar, porque ahora contamos con unos conocimientos y con una experiencia, y también gracias a todas estas cosas, con unos ejemplos que nos van a ayudar a que eso suceda, sí. Y además, Platón describió a estos atlantes, a estos habitantes de la Atlántida, describió cómo era la isla. ¿Nos podías hacer un resumen? ¿Cómo eran estos habitantes y la isla? Sí, pero eso yo, fíjate, no le daría tanta importancia porque, aparte de que no se puede generalizar. Es decir, ¿cómo definirías tú a los habitantes, por ejemplo, de Estados Unidos? Hombre, puedes dar una idea general, pero a lo mejor él nos estaba hablando de un punto concreto. Yo eso no lo tomaría tan al pie de la letra, porque por otras muchas investigaciones que tengo, no que no sea cierto lo que dice Platón, sino que hay mucho más, porque entre otras cosas había varias razas. Entre otras cosas había diferentes épocas geológicas, que Platón nos está hablando de una época en concreto, de la Atlántida. Pero mira, una de las cosas que a mí me gusta dejar claro, que nunca se dice cuando se habla sobre la Atlántida, y creo que nunca se ha escrito, no sé, si se ha escrito yo no he tenido conocimiento sobre ello, porque es una de las investigaciones que yo estoy haciendo y que voy a aportar más extensamente en el futuro. Es que, primero, esto ya sí lo digo en el libro, que la Atlántida no solamente desapareció en un solo momento, sino en sucesivos cataclismos en diferentes épocas geológicas. Del que tenemos constancia y ha quedado más registro en todas partes es el último, que luego supongo que me preguntarás, es sobre el que hablan los geólogos del Estado Mayor Español, que saqué yo las investigaciones, pero la Atlántida se remonta muchísimo más atrás y tuvo diferentes cataclismos y fue desapareciendo poco a poco, al igual que Mu. Es más, en los primeros tiempos, Mu y la Atlántida estaban unidos. Y aquí es donde tengo yo que
que hablar mucho sobre el tema y escribir mucho sobre el tema, y además quiero aportar, como siempre, pues datos geológicos o referencias, porque claro, esto que dicen ahora es que yo he canalizado tal, es que a mí me han contado tal sitio tal. A ver, yo no dudo de la veracidad de esas personas ni de las canalizaciones de esas personas, pero yo creo, y yo soy la primera que canalizo muchísimo. Es más, te digo que yo nací con ese conocimiento y mis padres se asombraron porque les decía cosas que no sabía nadie y que después, con el tiempo, encontré las pruebas de aquello que yo decía de pequeña, ¿eh? O sea, que es muy fuerte. Sí. Porque es curiosísimo cómo la vida, tanto por mis investigaciones como por investigaciones y documentos o pruebas que me han ido pasando a lo largo de todos estos años de investigación, confirman aquello que yo de pequeña ya sabía. Y yo ya contaba y yo ya le decía a mis padres, ¿no? Entonces, pues es por eso te digo que canalizar, yo canalizo maravillosamente, pero jamás pondría una canalización, y menos como verídica, si no está apoyada por una investigación, por unas pruebas, por unos documentos que avalen eso que estoy contando y que estoy diciendo, con todos mis respetos para las personas que lo hagan, que además está muy bien porque aportan algunas cosas muy interesantes, algunos están muy acertados, porque fíjate, he conocido a personas que me han canalizado cosas de la Atlántida, sí, que no podían saberlo porque son una información que yo tenía que no había sacado todavía a la luz, ni la había comentado con nadie, y ellos lo canalizaron, ¿eh? O sea, que en ese aspecto todo mi respeto, pero que creo cuando se escribe una cosa ya en plan serio, pues tienes que aportar, sobre todo si te tienes que enfrentar a ciertas personas o a que el examen de ciertas, pues tienes que realmente aportar también unas pruebas, ¿no? Que valen eso que tú estás contando. Y lo que te decía, esto lo quiero aportar con documentación que sea realmente determinante y con pruebas de diferentes tipos, entre ellas geológicas. En un principio estaban unidos, y yo me pregunto, y es lo que quiero transmitir en futuros trabajos. ¿Hasta qué punto estamos hablando de Mu y la Atlántida, o eran una misma cosa en un principio? Ahí está una de las dudas que planeas sobre la Atlántida. Aparte de que se perdieron, parece que hay conocimientos perdidos de los habitantes de la Atlántida y que existen pistas sobre su existencia, pero que están codificadas solo para iniciados, ¿no? Exacto. Yo creo que en un principio era una misma cosa, ¿sabes? Después, con el tiempo, en las diferentes eras geológicas, se determinó más la diferencia entre Mu y la Atlántida, igual que muchos países han estado unidos en el pasado, ¿no? Sí. Y con el paso del tiempo son países diferentes, han pasado a ser de otros, en fin, pues algo así. Eso sí, creo que ambos tienen un origen común, eso no tengo ninguna duda, ¿eh? Pero que en determinadas eras geológicas sí que se marcó ya más la diferencia y ciertas características de lo que tienen referencia con Mu y con la Atlántida. Evidentemente, al ser la última que desapareció y que pervivió, pues tanto sus conocimientos como sus recuerdos, más en todo, pues ha sido la Atlántida, por ser la última. Pero esto que dicen ahora, no, es que el conocimiento original es de Mu, o de Lemuria, que dicen ahora, que esa es otra. Sí. Es que estamos hablando de lo mismo. Y en cierto momento se diferenció, pero el origen es que es el mismo. Y los conocimientos son iguales porque precisamente el templo secreto que tiene, valga la redundancia, los conocimientos de los más antiguos iniciados, ¿no? Y de todos estos, pues tanto de Mu como de la Atlántida, etcétera, etcétera, es que coinciden. Es que estamos hablando ahora mismo, a veces con diferentes nombres. Más o menos la ubicación de Mu, lo que se dice, es que estaría en el Pacífico, cerca de Asia más o menos, o de Australia. Lo que es el Pacífico, pero no vamos a desviarnos hacia Mu porque si no... No. Ni de empezar a hablar de la Atlántida, y ya con la Atlántida ya tenemos efectivamente el Pacífico. Pero estaban unidos
a través de Hispanoamérica y América. Sí. Muy de Atlántida, pero luego se extendía hacia allá y lo que después se consideró Atlántida hacia el Atlántico. O sea, la Atlántida cogía desde España, parte de Marruecos y África, hasta Hispanoamérica y América. Y luego, que eso es muy curioso, que es uno de los documentos que yo he visto, y no puedo decir dónde, porque ahí sí no pondría en evidencia a la persona que me lo pasó, que no podía hacer eso, en el que eso está en el monasterio del Escorial, que fue algo que Arias Montano escribió para Felipe II, que es la relación de todos los reyes atlantes de la auténtica historia de España, que nunca ha salido a la luz, la antigua de verdad, y ahí se relata toda la relación de absolutamente todos los reyes atlantes españoles, que fueron los que hicieron y fundaron colonias tanto en Grecia como en Egipto. Es decir, que realmente el conocimiento partió de España hacia allá y no al revés. Se habla de que la ubicación de la Atlántida podría estar en Gibraltar, más o menos. ¿Se conectaría con Gibraltar? Sí, eso era parte de la Atlántida. Gibraltar, y aquí ya nos tenemos que meter es lo que Platón y todos los antiguos en la antigüedad denominaban las columnas de Hércules y toda la historia de Hércules. Bueno, esto es una de las pruebas que yo difundí, que me pasaron nada más y nada menos que realizadas por los mejores geólogos del Estado Mayor español, y eran consideradas como de los más altos secretos del Estado Mayor español y de España, que algún día hablaré ampliamente sobre todo ello porque no he contado ni la mitad, y es interesantísimo. O sea, yo puedo afirmar que realmente en esa época los geólogos del Estado Mayor español encontraron la Atlántida. O sea, que todos los que encuentran algo después son posteriores. Así que esa cosa podemos decir que realmente yo por lo menos puedo afirmar que los españoles descubrimos la Atlántida, ¿no? Y nada más y nada menos que geólogos del Estado Mayor, aunque Hitler también estaba detrás de ello, y de hecho, esto, mira, te voy a adelantar una primicia que la quiero contar más adelante y aportando las pruebas y todo, de que incluso Hitler primero mandó a buenas personas de su confianza que se entrevistaran con Sánchez Ocaña, el jefe de Estado Mayor español en aquella época anterior. Fue el que sustituyó a Franco como jefe de Estado Mayor, y el que cuando estaba un poco antes de él dejar el cargo fue cuando estalló la guerra civil en España. Pero este hombre, bueno, hay cosas que no puedo contar, pero bueno, más adelante quizás igual si eso tengo que pedir permiso, a ver si puedo decir ciertas cosas, ¿no? Porque ya entrañan secretos de Estado Mayor, que no me atrevo yo mucho a contarlo así tan alegremente. Bueno, pues Hitler incluso llegó y vino en un viaje secreto a España a entrevistarse con Sánchez Ocaña. Ellos también estaban en el conocimiento de todos estos descubrimientos geológicos. Lo que pasa que realmente todos los geólogos de Hitler habían de alguna forma derivado a través de una red de espionaje, y realmente lo que estaban es a través de esta red de espionaje supieron de los trabajos de los geólogos del Estado Mayor español y se pusieron a investigar lo mismo que ellos, pero ellos no lo descubrieron, ellos estaban siguiendo el rastro de lo que había descubierto los españoles. Entonces Hitler le propuso a Sánchez Ocaña de hacer una investigación conjunta para que el mérito del descubrimiento de la Atlántida fuera tanto de ellos como de España. Y ahí Sánchez Ocaña, que era de armas tomar, y no solo porque fuera militar, porque la hija era igual, era graciosísima, que fue el que me puso a mí toda la documentación del padre y todos estos libros de los que hablo,
donde se dan todas las muestras geológicas de todas las investigaciones que hicieron todos los geólogos del Estado Mayor español, que se llaman Acción de España en África, pues dijo que no, que eso nada. Pero en ese momento estalló la guerra civil, ahí se paralizó todo. Sánchez Ocaña, por circunstancias que ahora no puedo contar porque son muy largos de explicar, huyó de España con todos los secretos del Estado Mayor de España. Y ahí se lió una gordísima, que eso ya no tiene que ver ni con la Atlántida, ni con nada, que son temas que mejor de momento no tocarlos, ¿no? Pero sí que ambos tenían el conocimiento de todos estos puntos donde se habían encontrado realmente pruebas geológicas de que la Atlántida existió y formaba parte, mira, toda la costa de Andalucía, efectivamente, sobre todo de Cádiz, bueno, pero luego la Atlántida cogía casi toda Andalucía y Extremadura llegaba hasta Portugal, en línea, y toda la costa de Marruecos. Efectivamente, el punto más conocido y donde encontraron unos hallazgos interesantísimos es el que nos describe Platón y todos los antiguos cuando dicen que efectivamente estaba frente a las columnas de Hércules, es decir, estaban frente al estrecho de Gibraltar. ¿Qué pasó? Que una de las cosas que descubrió estos geólogos del Estado Mayor español es que España y África, en la era terciaria, pues lo que hablamos antes de todos estos movimientos que en diferentes eras geológicas, pues unos estaban unidos, otros estaban separados, luego se separaron, ¿sabes? Y entonces en esa época España estaba unida a África por el istmo que se rompió justo por motivo de, ellos llaman movimientos sísmicos, que fue el que precipitó el último hundimiento de la Atlántida. Es más, a ese capítulo lo titulan La cuestión de la Atlántida, el rompimiento del istmo entre España y África. Y eso es lo que ahora es el estrecho de Gibraltar. Y vamos a hablar de esas posibles huellas de los atlantes, como son los megalitos, que son esas piedras grandes que, bueno, pueden ser una, pueden ser varias, como en Stonehenge, pero también hay muchas en nuestro país, en España, que, bueno, pueden ser lugares de enterramiento, cultos religiosos, y al parecer pudieron ser los atlantes. Los de enterramiento a mí me hace mucha gracia. Decir que un dolmen es una, bueno, yo estoy con todo mi respeto, porque además los admiro muchísimo a los arqueólogos. Es más, yo estoy desde pequeñita yendo con mi padre a yacimientos arqueológicos y entre arqueólogos y tal, porque mi padre tenía mucha amistad con muchos de ellos y le dejaban pasar a donde estaban haciendo ellos excavaciones y descubrimientos y tal. Pero cuando se meten en ciertos berenjenales, como yo digo, y mira que ahora algunos más visionarios nos están dando la razón a nosotros. Y lo que pasa es, claro, están diciendo cosas como un descubrimiento maravilloso que nosotros ya llevábamos años diciéndolas. En eso tenía mucha razón el gran Rosso de Luna, que ahora viene a cuento con los megalitos, cuando decía, refiriéndose a los científicos y a los arqueólogos y demás, que nada es verdad hasta que ellos lo descubren. Es decir, tú puedes llevar años diciendo lo mismo, que eso no es cierto hasta que no lo descubren ellos. Bueno, pues eso es así, y con todos mis respetos para ellos, y sin dejar de admirar y de respetar todos los descubrimientos y todos los trabajos que han hecho, pero en ese aspecto patina mucho porque jamás aunque se hayan utilizado posteriormente como enterramientos, pero no eran enterramientos. Es como decir que una catedral donde hay restos de que se han enterrado ciertos personajes históricos es un mausoleo, no es un lugar de enterramiento, no, es una catedral. Y tiene el fin que tiene la catedral. Bueno, pues los dólmenes exactamente igual, los dólmenes, los menhires, los cromlechs, las piedras oscilantes también se pueden considerar dentro de la cultura megalítica. Incluso para mí importantísimo los descubrimientos que hizo Rosso de Luna, por eso he dicho tiene relación, sobre lo que él denominó y bautizó como escritura ómnica de Extremadura, que según él, sin ninguna duda,
no podía achacarse ni a celtas ni a íberos, era de un pueblo muy anterior, un pueblo que no podía ser otro que el Atlante. Y todas sus investigaciones y todas lo que ha dejado escrito, que es maravilloso y nunca ha salido a la luz, confirma, pero además lo dice claramente, es la escritura Atlante. Y ese pueblo y esa escritura ómnica que descubrió Rosso de Luna, como sabemos, bueno, como saben algunos, Rosso de Luna, entre otras muchas cosas, era astrónomo. Es decir, que no lo está diciendo un aficionado ni un escritor que sigue las huellas del misterio, que tenía conocimientos y muy profundos de astronomía, porque incluso hizo a nivel astronómico algunos descubrimientos importantes. Pues dijo que es que revelaban unos conocimientos que estaban orientados astronómicamente y revelaban mapas estelares y astronómicos, pero que además revelaban un conocimiento de astronomía que incluso en la actualidad ellos casi no alcanzaban, de precisiones, de manchas solares, de una serie de cosas, igual que los crones y los megalitos, todos están orientados astronómicamente y sobre todo con mucho interés, porque es muy importante, esto lo vengo yo difundiendo desde hace mucho tiempo también, el tema de no solamente de los eclipses y las manchas solares, sino de las puertas estelares y en relación a los solsticios y los equinoccios. Pero con el fin de las puertas estelares, que esto es muy importante y lo tengo que tener muy en cuenta ahora, que yo estoy hablando de ello últimamente, pero es apartarnos del tema, pero te quiero decir que tiene relación. Otra cosa que se está descubriendo ahora, que no, bueno, por supuesto que tiene una orientación astronómica, la yarda megalítica, que se descubrió en un profesor de la Universidad de Oxford, pues yo qué sé, bueno, es que se podría hacer un programa más hablando de la cultura megalítica en la relación con la astronomía y con un montón de conocimientos asombrosos. A ver, estamos hablando que fíjate qué curioso y qué revelador que los megalitos aparecen sobre el planeta Tierra justo cuando desaparece la Atlántida. ¿Esto qué quiere decir? Que como el planeta, los atlantes tenían un conocimiento bárbaro de la geografía sagrada y de todo lo que son líneas ley, energías cosmotelúricas, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pues ¿qué hicieron? Hicieron como una especie de, claro, se quedó todo el planeta absolutamente desajustado, energéticamente, de líneas y de todo, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Que en los puntos donde más desajuste se había producido, porque es los que habían estado más cerca de todo el cataclismo que se originó, ¿no? Y que tuvo lugar en esos momentos, pues erigieron todos los monumentos megalíticos que son como agujas, para poner un símil, como agujas de acupuntura del planeta, para volver a restablecer el equilibrio y evitar en el futuro posibles catástrofes también a ese nivel. Hasta el punto, fíjate, en algunos lugares donde se ha retirado, por lo que sea, un menhir, ha habido un desastre sísmico que ocasiona, fíjate, a pequeña escalita, Sí, qué curioso. Que desaparecen todos. Hacen también que la tierra sea más fértil. Otra cosa que nosotros conocíamos y que cualquiera que se ha iniciado y tenga conocimiento de la geografía sagrada sabe, y que ahora lo han dicho últimamente, como si fuera un descubrimiento de ellos, unos arqueólogos, que algunos megalitos están orientados hacia una montaña determinada. Es que eso es lógico, es que a ver, si tú sabes, que claro, lógicamente eso no entra en los conocimientos de los arqueólogos, pero una persona que esté iniciada en geografía sagrada sabe la importancia de las montañas tutelares y de los dioses. Entonces, todos estos megalitos, aparte de que no están aislados, esto es una de las cosas que vengo yo difundiendo hace tiempo y es parte de mis investigaciones, forman parte de una red absolutamente relacionada. Igual que las pirámides. La red piramidal del planeta, que también es herencia de Atlante y de Mu, porque estamos hablando en realidad de lo mismo, es una red. No es que pongan aquí por capricho en un sitio y en otro una pirámide. Y esto, fíjate qué curioso, encontré yo, que me llamó mucho la atención,
también unas informaciones muy interesantes de los aborígenes australianos que tenían conocimiento de una de las últimas, y gracias a ellos se dio a la luz, una de las últimas pirámides que han sido descubiertas en Australia. Bueno, pues estos aborígenes que tenían conocimiento antiguo sabían de la red piramidal del planeta. Es impresionante. Bueno, yo estoy segura que todos los antiguos iniciados, tanto de Hispanoamérica como, por supuesto, los egipcios, sin ningún lugar a dudas, ¿no? Los antiguos sabios egipcios y los iniciados egipcios. Además, fijaros qué curioso y qué significativo también, que yo al comienzo del libro hago mucho hincapié sobre ello, que Solón, el que le narra toda esta historia a Platón, es sacerdote y lo hace en el templo de Sais en Egipto, es decir, de la diosa. Y la diosa era la diosa Atlante antigua, que como todos sabemos, en épocas antiguas, antes del patriarcado, en el matriarcado el dios era diosa, no era dios. En la Atlántida era la diosa, pero había religión lunisolar también. Es decir, que era diosa y diosa a la vez. Ahora te voy a decir unos nombres y me gustaría que me dijeses la importancia que tienen en la historia de la Atlántida o en este caso de la Atlántida, en este misterio. Uno de ellos es el de César Luis de Montalbán, un explorador y viajero que nació en 1876, que estuvo en Marruecos durante muchos años y creo que habló con un pistaco. ¿Qué importancia tiene? Bueno, Montalbán muchísima. Montalbán pertenece, como yo digo, al grupo de Rosso de Luna, y de todo el conocimiento de Rosso de Luna, que a su vez parte de Arias Montano y de la peña de Arias Montano, ¿no? Fue el gran explorador español. Montalbán, bueno, fue uno de los que dio también muchísimos testimonios de la Atlántida. Para mí, dos de los más significativos es el que has mencionado tú, que digo yo en el libro, de todo lo que le contó un sacerdote pistaco al divisar ciertas áreas de allí en Venezuela, que le contó que ellos provenían de la Atlántida, que su templo de su dios era el dios de las paredes del templo de las paredes transparentes, y fue curioso porque todo esto se lo confesó después de muchísimo tiempo de estar con él y de explorar con él y de ganarse su confianza y tal, que para eso Montalbán era único. Y fue al hablarle de Jesús de Nazaret, pero no como lo transmite la Iglesia Católica, porque esta gente son de otra historia, ¿no? Que no tiene nada que ver. De hecho, yo vengo también divulgando desde muchísimo tiempo que realmente, bueno, pues lo que es Jesucristo y el Cristo es algo que va mucho más allá de lo que es el conocimiento de ninguna religión, que es una entidad cósmica y que es una energía cósmica. Entonces, bueno, cuando Montalbán le comentaba al pistaco, le hablaba de Jesús de Nazaret, el pistaco comenzó a llorar, se emocionó y dijo que en él reconocía al Dios de sus antiguos, al Dios de los atlantes. Y otra cosa también, que esto tiene que ver, y esto también lo he recogido yo por otra parte, pero bueno, esto no lo voy a contar porque es largo, pero bueno, lo he recogido por otras fuentes diferentes también, que en la época de la Reconquista y del descubrimiento de América y todo esto, yo tengo por varias fuentes diferentes de allí, de haberle contado, incluso haber visto los planos de lo que ellos consideraban su patria, su origen. Además, el nombre coincide con la Atlántida. Una cosa a mí me llama la atención. En todos los testimonios que yo tengo recogido de la más remota antigüedad y de sitios muy muy interesantes, yo he tenido la oportunidad, por cuestiones que ahora no vienen al caso de mencionar, de haber podido investigar en alguna de las bibliotecas privadas más importantes de España.
incluso en algunas conocidas que no tiene acceso a nadie y a mí me la han dado para poder investigar. Y en una de estas bibliotecas, que es ya un día hablaré más extensamente de él, pero es que es largo, aparte que está involucrado con mi familia y eso es una historia larga de contar. De un historiador de los más importantes de España, sobre todo sobre el descubrimiento, ¿no? Ahí vi yo como uno de estos indios le enseñaron planos de la Atlántida y le llamaban Atlántida, porque mira, por ejemplo, de otros continentes de tal, en según qué sitio le pueden dar un nombre u otro, pero es que lo curioso cuando hablamos de la Atlántida es que ya puedes buscar en los tiempos más remotos y en las diferentes culturas el nombre no varía. Eso es un dato muy significativo, ¿eh? Sí. Que estamos hablando de épocas que no se conocen. Por ejemplo, estamos hablando de antes incluso por la gente que lo tenía antes del descubrimiento de América. Y mucho antes de todo lo que nos están contando en fin, por fuentes muy diferentes y muy, muy antiguas y los nombres coinciden. Y hay otro personaje importante, ya has hablado de él, era un políglota y heterodoxo extremeño, don Benito Arias Montano, relacionado con Felipe II, como has dicho, y creo además que en un pueblo que se llama Alájar hay una peña que lleva su nombre. Mira, lo que te decía antes, que todos estos sabios, Montalbán, Rosso de Luna, todos provenían del conocimiento y de la escuela de Arias Montano. Arias Montano, aparte del gran políglota, es español, bibliotecario de Felipe II y autor de la Biblia políglota, por eso lleva su nombre, porque le llamaban el políglota, que ahí reveló cosas muy interesantes. Ya algún día las contaré también, porque yo sigo la escuela también de Arias Montano y estuve con todos los que han seguido toda esa línea, ¿no? Pues Arias Montano no solamente custodió todos los secretos de allí, de la biblioteca de Felipe II, porque Felipe II estaba en el secreto de la Atlántida, lo conocía perfectamente, ya te digo que fue el que hizo pues toda esta lista de los reyes españoles, ¿qué tal? Y luego Felipe II se retiró a la peña de Alájar, al lado de Aracena, con su famosa gruta, la relación con el temple, todo eso está relacionado absolutamente también con el temple y los templarios, y allí durante un tiempo se custodió nada más y nada menos que el Santo Grial. Este fue uno de los motivos por el cual, que se dice porque era amigo de Arias Montano, a ver, porque ese amigo de Arias Montano, un Felipe II no va de visita en aquella época, que no eran los viajes como ahora, de Madrid a Alájar a visitar a Arias Montano, porque sí fue porque había algo importante, realmente importante allí que justificara esa visita, ¿no? Y bueno, pues allí se custodiaron algunos de los secretos más importantes de la antigüedad, entre ellos el del conocimiento de la Atlántida. Y en lo que es su famoso libro, que también uno de los libros más importantes que hay, de Rosso de Luna, bueno, todos son interesantísimos, pero digo en relación a la Atlántida, de Sevilla al Yucatán. Es fascinante. Y hay otro nombre, no es español, pero también tiene mucha importancia, es Heinrich Schliemann y su nieto, Paul Schliemann, que bueno, Heinrich fue el descubridor de Troya. Todos decían que Troya no existía, ¿no? Que también era un mito, y al final fue encontrada. Exacto, efectivamente, por toda esta gente visionaria que cree. Yo creo que son personas que tienen un don especial y que de arriba les dan, pues eso, los ayudan y les ponen en el camino las cosas para que lo descubran. Efectivamente, Schliemann encontró no solamente Troya, sino que en unas excavaciones mucho más profundas y que realizó después, encontró pruebas sobre la existencia de la Atlántida. Y él confiaba plenamente también, como absolutamente convencido de la existencia de la Atlántida. Y luego su nieto también. Lo de su nieto se intentó desprestigiar porque, bueno, en ese momento no convenía que se supiera de
de la existencia de la Atlántida como algo real, sino seguir considerándola como un mito, ¿no? Por muchas cuestiones. Pero su hijo también encontró, y una de las cosas que realmente puso en evidencia es esta conexión de Egipto con la Atlántida como colonia Atlante-Egipto, y los famosos jarrones con cabeza de lechuza, ¿no? Que encontró, y dentro tenía cosas que hacían referencia a la Atlántida. Encontraron también unos lingotitos con el famoso oricalco y unas especies de monedas que ponía algo así como emitidas en el Palacio Transparente, algo así, de la Atlántida. No recuerdo ahora mismo exactamente la frase, pero bueno, más o menos era algo parecido, y se liman, por supuesto que sí. Lo que pasa que luego no, por circunstancias no terminó las investigaciones, y lo que hizo posteriormente su descendiente, pues no quisieron desprestigiarlo, pues como hacían los hombres de negro, nunca mejor dicho, con el tema OVNI, ¿no? Pues con la Atlántida también se ha hecho. Yo siempre digo que, y en mi libro lo pongo, que la Atlántida es un continente sumergido bajo las aguas y bajo la conspiración del silencio, porque sobre todo en ciertas épocas, ¿no? Todas las pruebas que iban saliendo de origen atlante las iban quitando del medio. Mira, por ejemplo, las famosas regletas y el busto del niño que se encontró en Fez, pues esas, cuando venían camino que pasó de camino, claro, atravesando España, ¿no? Hacia Francia, porque iban a un museo francés, en una zona de Andalucía desapareció todo. Y no se volvió a saber nunca más qué pasó con todo eso. El convoy desapareció entero. O sea que, y muchísimas cosas. Otra cosa que he comentado en muchas ocasiones cuando me han entrevistado sobre la Atlántida es que he tenido la suerte de ver varios objetos atlantes, y que esto fue gracias a mi padre, que era íntimo amigo de algún que otro director de museos arqueológicos. No voy a decir de cuáles para que no se sepa cuál es, pero bueno, puedo afirmar, tanto por lo que yo he visto personalmente como por lo que me han contado personas de toda fiabilidad, evidentemente, que en la mayoría de museos arqueológicos del mundo se encuentran pruebas de objetos atlantes que no pueden sacarlas a la luz, porque claro, sería como reconocer su origen atlante, que por lo visto eso está prohibidísimo, ¿no? Aunque luego al final, Carmen, sí que te voy a preguntar sobre la conspiración del silencio y por qué. Así que antes me gustaría preguntarte, enlazando con esto de Heinrich Schliemann, en ese año 1873, esas excavaciones en Troya, descubre ese jarrón con cabeza de lechuza, y es importante porque la lechuza, bueno, decían que eran usadas para señalar lugares de poder que los dioses habían legado a los atlantes. Entonces, eso sería una prueba de la existencia de los atlantes, pero también porque en ese jarrón había unos caracteres que decían del rey Cronos de la Atlántida. Eso lo di a conocer yo en mi libro también. Sí. Y la relación eso es mío, es de mis investigaciones, porque pocas personas, yo creo que sé por la tradición templaria, relacionan esos signos con los signos del conocimiento de la diosa y de los atlantes, y de la diosa Atlante. Y entonces, quien sabe interpretar esos signos secretos sabe que eso tiene relación con la antigua diosa Atlante. Entonces, todo lo que apareciese que portase una lechuza sería de los atlantes en esos tiempos. No todo lo que... A ver, la lechuza era el símbolo de una de las diosas atlantes más importantes, ¿no? Igual que de la griega. Pero tiene que ir acompañado de otro símbolo. Igual que otra figura que yo tuve que nada más verla, antes de que me dijeran que era Atlante, yo supe que era Atlante porque tenía todos los signos secretos de la Atlántida, que era una especie de ser con cabeza de toro. En una mano portaba una pirámide, en otra un tridente, y en el centro del pecho tenía una espiral.
Eso quien sepa la Atlántida sabe que son signos y más juntos, vamos, inconfundibles. Pero para los iniciados. Cuando me dijeron que era Atlante, dije yo para mí, pues que nada más verlo. Creo totalmente, claro. A mí se me pasaría por alto. No lo relacionaría. La pirámide, apareció una pirámide. Es que son cosas muy... Todo el conocimiento de Atlántida tiene, igual que el conocimiento de todos los antiguos iniciados, ¿no? Pues tiene unas claves y una serie de cosas que el que lo sepa, pues sabe leer. Lo mismo que sabemos leer en el paisaje, los que hemos sido iniciados en geografía sagrada, pues sabes leer también los antiguos símbolos, lo que significan, ¿no? Y nos estamos quedando sin tiempo y tengo por aquí algunas cosillas apuntadas que... Antes de que termines, sí, dime. Dígame de verdad, sinceramente, que te felicite, porque has preparado la entrevista como pocas personas, de verdad, ¿eh? Que normalmente hay gente que te entrevista que ni siquiera ha leído el libro. No. Muchas gracias, ¿eh? Nada, tú. Y tengo que preguntarte una cosa que además leí en tu libro y me quedó un poco así. Es en el Sáhara, los Tuareg, o dos razas que hay en el Sáhara, tenían una diosa, la última reina Atlante, Antinea, pero también se habla de Tinginan, sí. Es la protagonista de la novela de... Tinginan, que era la princesa, ¿no? Esta es una historia fascinante, voy a intentar resumírtela, ¿eh? La historia de Tinginan es que siempre se ha creído que era un mito y que era la diosa madre de los Tuareg, pero se consideraba un mito hasta que recientemente se descubrió su tumba y la tumba y el esqueleto verificó que realmente todos los datos que se conocían hasta ese momento eran reales, entre otros la gran altura que tenía esta mujer, el defecto que tenía en un pie, en una pierna, etcétera, 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 ¿no? Pero la historia de Tingin es apasionante. Cuenta que en la época en que Avalesa era un oasis, ahora es un desierto, vino un séquito con una princesa atlante proveniente del Atlas, que se asentó en este entonces oasis de Avalesa y que ahí concibió hijos de seres de las estrellas, pero que estos hijos eran de dos razas diferentes, muy concretas, que luego con el tiempo y precisamente en los cursos de verano del Escorial que conté yo esta historia, verifiqué que yo luego posteriormente tuve conocimiento de varios contactados y avistamientos de esta zona que no conocían para nada la historia de Tingina, que me decían que los seres que habían visto eran exactamente igual a estas otras dos razas que comentamos. Bueno, en definitiva, los hijos estos que la princesa Atlante Tingina tuvo con los seres venidos de las estrellas, es decir, con extraterrestres, son los que dieron origen a la raza de los hombres azules del desierto, a los Tuareg. Y de toda esta leyenda es de la cual posteriormente se sacó la famosa novela, película, etcétera, que hablabas tú de Antinea, pero eso ya es una novela. Y bueno, un apunte. Esta mujer, esta princesa Tinginan, has dicho que era muy alta, que tiene una gran estatura, pero para que nuestros oyentes no piensen cosas raras, ahora sería normal su altura, sería 1,72 m más o menos. No, medía casi 2 metros, ¿eh? Era altísima. Sí, que, bueno, ahora más o menos... Sí, pero que no era nadie que midiese 3 metros, 4 metros, que fuese un gigante. Quizás en esa época sí parecía un gigante, pero ahora no lo sería. Oye, gigante no, pero una mujer ahora mismo de 2 metros... Estaría jugando al baloncesto. Mujer no de un hombre, ¿eh? Está hablando de gente... Eso no quiere decir ni que los atlantes fueran altos, ni tal ni cual. Es que además en la Atlántida había varias razas. Estaba una raza que era más tipo como Aria, sí. Otra que era más morenos con piel más oscurita, igual que los hijos de Tingina, que unos eran rubios tipo arios y otros eran morenos de piel oscura. Entonces, los atlantes podrían haber venido de las estrellas. ¿Serían extraterrestres o serían como nosotros?
seres humanos? Yo creo que todos, absolutamente todos, tenemos mezcla extraterrestre. Una raza originaria de la Tierra sin origen de otra parte, yo creo que solamente hay una que fue fruto de un experimento que se hizo. A ver, tampoco lo puedo yo afirmar categóricamente, pero aquí te estoy hablando de mi creencia personal, y de las deducciones que yo he sacado después de muchos años de investigación y de hablar con muchos sabios que he tenido la suerte y el honor de poder conocer a lo largo de mi vida, ¿no? Es a la conclusión que yo he sacado. Pero, bueno, esto ya sí que es una cosa mía, Sí que tengo que preguntarte, el último sobre la Atlántida, en España, ¿podemos visitar algún lugar que tenga algo de Atlante? Mira que son listos, que justo los lugares donde hay más esto los tienen prohibidos, como es la zona absolutamente primitiva del Coto de Doña Ana. Luego, hay esto no sé si lo puedo decir públicamente. Yo sé puntos, lo que no se puede decir porque estaremos en ciertos sitios hablando de ciudades enteras, Lo mismo que bajo Mérida, absolutamente bajo toda Mérida. Es todo romano y está llena de restos romanos y de todo. Pues hay sitios que bajo esas ciudades es todo Atlante. Pero claro, ¿quién va a levantar una ciudad entera, un pueblo entero? Pues mira, uno de los más estos que te estoy diciendo, y no me estoy refiriendo a lo que se ha descubierto últimamente cerca del Coto Doña Ana y por toda esta zona de las marismas y todo esto, no. Es un punto del que nunca se ha hablado y que está justo en la zona prohibida del Coto Doña Ana, que también tiene relación con cosas de, mira tú por dónde, y no por casualidad, de extraterrestres. Y qué casualidad, ahí llevan a granear a presidentes de Estados Unidos, a presidentes del gobierno, que curioso, ¿no? Que no lo vamos a poder ver, ¿no? Yo, de momento, como no nos hagamos presidente de España, de Estados Unidos o algo así, no invite, de momento yo sospecho que no. ¿Y por qué crees que existe una conspiración del silencio? Porque también aquí en Hombres de Negro hemos hablado de arqueología olvidada, de cosas que se han encontrado pero que la ciencia ha ignorado, ha tapado. ¿Por qué? ¿No estamos preparados ante algunos hallazgos? Mira, eso sería larguísimo de explicar y además habría ciertas cuestiones que por seguridad no debería ni decir. Pero te puedo decir que pasa igual que con el tema OVNI. ¿Por qué el tema OVNI se oculta? Mira, están poniendo una serie ahora que a mí me fascina porque realmente qué bien hecha está, de lo mejor que hizo sobre el tema, que es el proyecto Liuga Azul. Bueno, es que realmente es lo que hacían. Y yo ya, es lo que te comentaba antes, yo no sé ya, ni me quiero meter en esos en ese tema, si los hombres de negro realmente eran hombres de negro o era una puesta en escena de los gobiernos, de ciertas inteligencias de ciertos gobiernos para hacernos creer que existían los hombres de negro, porque no te puedes imaginar que de puestas en escena para desinformar. Porque una de las mejores cosas para, pues de alguna forma, desacreditar una cosa y que no se crea, es crear desinformación sobre ese tema, ¿no? Y crear campañas de, pues yo qué sé, que te podría hablar muchísimas, pero ya nos llevamos de tiempo y de temas. Pero efectivamente con la Atlántida sucedió exactamente igual. Hay muchos motivos por los cuales no interesa que se sepa la existencia de la Atlántida, pero claro que con la existencia de la Atlántida conlleva muchas más cosas y muchos más temas. Además, en la actualidad y recientemente, en algunos sitios a ver cómo digo esto, que hay restos atlantes, están asentadas ciertas bases que no interesa que se toquen. O a lo mejor están las bases por eso, precisamente allí. Entonces, claro, es un tema un poquito delicado. Lo que sí te puedo decir es que dos de las cosas que están consideradas más alto secreto a nivel europeo es el tema de los ovnis y de la Atlántida.
que está prohibido a nivel de gobiernos no sacar información sobre el tema. Y lo que te saca, bueno, si algún día hablamos del tema OVNI, como el tema OVNI también es que es evidentísimo, ¿no? Y son unas cosas que dices, Bueno, nosotros somos hombres de negro, pero procuramos, o nuestra intención es no desinformar a nadie, sino todo lo contrario, informar y que algunas cosas que están tapadas salgan a la luz. Y dos últimas preguntas. Una de ellas, no has desaparecido del mundo del misterio, siempre has estado entre nosotros, pero ¿echas algo de menos del misterio de antes, de la década de los 90, por ejemplo? Pues mira, yo creo que cada época tiene su parte fascinante, ¿no? Porque ahora también estamos en un momento especialísimo, que es el que estoy hablando yo ahora, del apocalipsis, con todo lo que conlleva y con todo lo que nos está diciendo de ese tema, porque nos están hablando de otro tema para evitar que nos demos cuenta de eso y que hablemos de eso y que veamos las cosas que conlleva el apocalipsis. El apocalipsis, entendiéndolo siempre no como fin del mundo, sino lo que realmente significa, que es revelación. O sea, el apocalipsis no significa que se vaya a acabar el mundo, que esté todo el mundo tranquilo, todo lo contrario. Es un cambio, más un cambio para bien, pero que como todo cambio conlleva pues una serie de movidas, ¿no? Y de cosas que nos están diciendo y que yo próximamente quiero ir difundiendo. Bueno, las estoy difundiendo hace mucho tiempo, pero ahora ya las quiero difundir en presente y para trabajar con todo eso que tenemos ahora mismo en nuestro alcance y que tenemos que hacer para este apocalipsis que realmente nos lleve a pues algo realmente bonito y maravilloso, no lo que está sucediendo y estamos viviendo. No, sí, es que si es a peor. No, por Dios. Y has trabajado con alguien a quien he visto muchos vídeos de él, lo he escuchado muchas veces en radio, ya no está con nosotros, y es don Fernando Jiménez del Oso. Hombre, el doctor Jiménez del Oso es el más grande, ¿Cómo con JJ Benítez y demás, sí. ¿Cómo era trabajar con él? Bueno, era algo realmente apasionante porque es no solamente la eminencia que era en lo suyo y el genio que era en lo suyo, que es que no hay otro igual, de comunicador del misterio, en ese nivel. Por ejemplo, a otros niveles pues tenemos otro genio igual que JJ Benítez o en fin, o en otros, que no quiero nombrar a nadie para no hacer de menos a los demás, pero bueno, que todos sabemos quién son, ¿no? Es que era un carácter, un carisma, de esto es una persona realmente extraordinaria y un genio. Era despistadísimo, graciosísimo, pero además te decía las bromas tan serio, que la gente cuando lo veía así con esa seriedad no sabía si realmente se lo estaba diciendo en serio o en broma, se creían que era en serio, hasta que yo se reía. Luego despistado, igual que yo, una cosa tremenda. Me acuerdo un día, siempre me hacía gracia, porque cuando nos juntábamos los dos, que íbamos a cualquier sitio, lo que sea, ¿no? Y nos despistábamos los dos. Y yo decía, ay, por favor, perdóname, que despisto, no sé qué. Y me decía siempre, no te preocupes, todos los sabios somos despistados. Te digo una cosa, yo, toda la gente verdaderamente, no lo digo, evidentemente, yo me excluyo, evidentemente, ser una amabilidad por su parte de incluirme, pero yo todos los sabios y todas las eminencias que he conocido son tan despistados como yo, o más. Mira, JJ Benítez también es despistadísimo. Toda la gente que he conocido yo, así de realmente sabia y eminente, todo el mundo es despistes, y dicen que todos los sabios son muy despistados, o sea que en eso Jiménez del Oso tiene razón, pues él como sabio que era, pues despistadísimo también. Luego hacía unos dibujos graciosísimos, bueno, era un encanto, porque aparte de mi jefe, ¿no? Y de haber trabajado con él, yo he trabajado con él en la revista siempre, he estado fija en su revista, y he trabajado también en radio y en televisión con él. Incluso tengo el honor, que creo que soy de las pocas personas, porque es que a él no le gustaba nunca dar conferencias. Quedó una conferencia conjunta con él y otra conferencia esa entre tres que di con él, con Caicedo y yo, los tres juntos. Ahí es nada. Ese honor.
Es más, me dijo que lo tengo una foto, que me lo está poniendo, y digo, que me estará escribiendo tan serio. Me dice muy serio. Porque yo le pedí, porque querían unas amigas mías que hacían un foro muy importante en Madrid, Catalina de Malaria y Sandra, y que le pidiera que por favor que diera una conferencia, y se lo habían pedido 20 veces y no había manera, porque es que nunca solía conceder entrevistas, ¿no? Entonces me decía, ay, tú que tienes tanta amistad con él y que te aprecia tantísimo y tal, pídeselo tú. Efectivamente, yo se lo pedí y me dice muy serio, y me lo pides tú, pero con una condición. Pero como dijo muy serio, y digo, madre mía, ¿qué condición será? Y es capaz de decirme que no. Dice, que la des tú conjuntamente conmigo. Digo, si no, no la doy. Dice, hombre, pues sí, eso es un honor para mí. Y la dimos juntos. Fue muy bonito. Súper, súper interesante, y además también después de hablarnos de la Atlántida, también nos has enseñado cositas del doctor Fernando Jiménez del Oso, que siempre es un placer hablar de ambos temas. Carmen, pues para acabar, formas de contactar contigo. Si alguno de nuestros oyentes quiere escribirte y comentarte algo sobre la Atlántida, siempre con respeto. Sí, claro. A ver, yo tengo un Facebook que ahora más que nada estoy volcada en... Pero bueno, por ejemplo, si me quieren pedir el libro o cualquier cosa hasta que está agotado, ¿cómo lo pueden conseguir o algo así? Por mi Facebook personal, que es el de Carmen Pérez de la Is. Porque luego tengo otro que no lo tengo en activo. Tengo dos más que no los tengo activos, que es el de Minerales Mágicos y Secret Store, me parece. Esos los tengo, no los tengo activos desde hace muchos años porque me es imposible atender a los tres. Entonces estoy centrada en el que en principio era mi Facebook personal, pero que ahora se ha convertido en el profesional. Y ahí es donde pongo todas mis cosas profesionales y tal. Por ahí pueden seguir mi trabajo quien lo desee y le apetezca, o si me quiere hacer alguna consulta por el chat, consultas cortitas, porque es que últimamente ando sobrepasada de trabajo, ya es que no sé dónde sacar tiempo. Entonces yo, si es una pregunta muy cortita, la respondo encantada, pero más no tengo tiempo, la verdad. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, por atendernos, por dedicarnos tu tiempo, que eso siempre es todo un honor, y estás invitada en Hombres de Negro cuando quieras volver, cuando quieras regresar. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros, y está encantadísima, muy a gusto, y ya te digo que te felicito porque de verdad que bien has preparado la entrevista, así de verdad es que no cuesta esfuerzo ninguno hacerla. Muchas gracias, un abrazo. A ti un abrazo y a todos los oyentes, muchas gracias.